Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Siempre con el gozo en nuestros corazones de tener un encuentro más con Cristo Jesús en todas sus penalidades que Él pasó por usted y por mí aquí en la tierra, y agradeciéndole bastante de que esa estadía por aquí, ese paso por aquí en la tierra, haya perdurado hasta el día de hoy y que haya trascendido a través de todas las personas que han transmitido este mensaje a través de las generaciones. Y hoy estamos sumamente complacidos de ser una parte más de esta maravillosa generación que hace que nosotros tengamos un encuentro con Cristo. Así es que hoy vamos a ver la segunda parte del Calvario, siempre a través de Laicos en Acción, en las redes sociales, en YouTube, también a través de Radio Costa Rica 930 AM y también en Facebook Live. Siempre para ustedes, para compartir con todos ustedes esta maravillosa palabra, este maravilloso conocimiento que Dios ha puesto en nuestros corazones para compartirlos con ustedes también. Así es que hoy estamos aquí presentes una vez más para seguir adelante en este maravilloso aprendizaje y este maravilloso conocimiento que hemos adquirido para nosotros y para ustedes. La segunda parte del Calvario, vamos a ver lo que Él padeció en el Calvario. Y incline su rostro donde quiera que usted esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, estamos delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para darte gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que tenemos para conocerte hasta que venga el fin o hasta que durmamos contigo, Señor, en el Seol. Y ahí podremos, Señor, esperar tu segunda venida. Esperamos siempre y confiamos en ti, que con tu infinita misericordia nos vas a perdonar todos nuestros pecados y que nos vas a pulir
aunque nos duela, y a purificar hasta que llegue el momento, ya sea de dormir o de tu segunda venida. Amantísimo Padre Celestial, siempre agradecidos contigo, y siempre en la mejor disposición de aceptar tu ley, tus correcciones, tu conocimiento, Padre. Gracias una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver la segunda parte de el Calvario, siempre dentro del tema el deseado de toda la gente. Ya habíamos visto en las lecciones anteriores, en los temas anteriores, cómo había sido llevado él ante el tribunal de Pilato, ante el tribunal de Ananás y Caifás, y, y que cómo lo habían maltratado, cómo lo habían vejado, lo insultaban, lo humillaban, le hacían de todo, hasta llevarlo a la cruz del Calvario. Pues mientras se burlaban del Salvador, los hombres que profesaban ser expositores de la profecía repetían las mismas palabras que la inspiración había predicho que pronunciarían en esta ocasión. Recordemos que todo lo que estaba sucediendo en ese momento ya había sido transmitido por los profetas. Había sido establecido todo el cronograma de lo que iba a suceder y todas las consecuencias que iban a tener y todas las penurias que Cristo iba a pasar en la tierra. Sin embargo, en su ceguera no vieron que estaban cumpliéndose las profecías. Los que por irrisión dijeron, confío en Dios, líbrelo ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. No pensaron que su testimonio repercutía a través de los siglos. Pero aunque fueron dichas en son de burla, estas palabras indujeron a los hombres a escudriñar las escrituras como nunca lo habían hecho antes. Después de la muerte de Cristo, ellos se dedicaron a escudriñar las escrituras para saber, empaparse y reconocer qué era lo que había pasado y qué era lo que había sido predicho. Hombres sabios oyeron, escudriñaron, reflexionaron, oraron. Hubo quienes no descansaron hasta que por la comparación de un pasaje de la Escritura con otro, vieron el significado de la misión de Cristo. Nunca antes hubo un conocimiento tan general de Jesús como una vez que fue colgado en la cruz en el corazón. Una vez que fue colgado en la cruz, en el corazón de muchos de aquellos que presenciaron la crucifixión y oyeron las palabras de Cristo, resplandeció la luz de la verdad. Hasta que ocurrieron todos los hechos, hasta que vieron que sí era el Hijo de Dios, hasta que vieron todo el padecimiento que él había tenido, hasta ese momento fueron a escudriñar las escrituras para verificar si era cierto lo que estaba pasando, si era de acuerdo a las escrituras. Durante su agonía en la cruz, llegó a Jesús un rayo de consuelo. Fue la petición del ladrón arrepentido. Los dos hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al principio, y por efecto del padecimiento, uno de ellos se volvió más desesperado y desafiante. Pero no sucedió así con el otro compañero. Uno se arrepintió y el otro no se arrepintió. Este hombre no era un criminal empedernido. Había sido extraviado por las malas compañías, pero era mucho menos culpable que muchos de aquellos que estaban al lado de la cruz vilepeleando al Señor. Voy a hacer un alto aquí, porque muchas veces uno dice, no es el lugar en lo que lo pierde a uno. No son los amigos, uno se pierde porque uno quiere. No. Mi papá tenía un refrán que decía, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y esto le pasó al ladrón que estaba crucificándose en ese momento en la cruz. Él se había perdido
por culpa de las malas compañías, Había visto y oído a Jesús y se había convencido por su enseñanza, pero había sido desviado de él por los sacerdotes y príncipes. También esa es otra lección que tenemos que analizar debidamente. No todas las personas que predican la palabra de Dios dicen la verdad. No solo las personas que predican la palabra de Dios van a ayudarnos en nuestra salvación. Primero que todo, el único que nos da la salvación es Cristo Jesús. Y en segundo lugar, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos enseñan, porque inocentemente, creyéndole a esas personas, perdemos el norte y también nos podemos perder. Pero ahora este ladrón, procurando ahogar su convicción, se había hundido más y más en el pecado, hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. En el tribunal y en el camino al Calvario había estado en compañía de Jesús, había oído a Pilato declarar: ningún crimen hallo en él. Y esto lo encontramos en Juan, pero sí, un momentito, no, antes de dar esta cita, les voy a comunicar, como siempre les hago, que toda este estudio está basado en Mateo 27, del versículo 31 al 53, y Marcos 15, del versículo 20 al 38. También lo podemos encontrar en Lucas 23, del 26 al 46, y en Juan 19, del 16 al 30. Esas son las citas bíblicas más importantes para que ustedes corroboren si lo que nosotros les decimos es cierto o no es cierto. Siempre es importante corroborar. Por el momento vamos a leer Juan 19:4. Juan 19:4. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Ningún delito hallo en él, dijo Pilato. Y el ladrón había oído todas estas palabras, que ningún delito había sido hallado en Cristo Jesús. También había notado su porte divino y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba hacia quienes le atormentaban. En la cruz vio a los muchos que hacían gran profesión de religión sacarle la lengua con escarnio y ridiculizar al Señor Jesús. Me imagino yo un poquito pensando que desde arriba ahí, clavado en la cruz, ellos podían ver el panorama de todo lo que las personas estaban haciendo en contra de Cristo Jesús, porque en ese momento ni estaban viendo al ladrón, ni a ninguno de los dos estaban viendo. Al que estaba, toda la mirada estaba puesta en Cristo Jesús. Y ellos tenían el panorama completo de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Había notado su porte divino y el espíritu compasivo que manifestaba hacia quienes le atormentaban. En la cruz vio a los muchos que hacían gran profesión de religión, sacarle la lengua con escarnio y ridiculizar al Señor Jesús. ¿Cuántas personas que se dicen que profesan seguir a Cristo Jesús y hacen barbaridades en contra de Cristo? Porque son hipócritas. Muchas personas son hipócritas y andan hablando de Cristo Jesús y por detrás están haciendo lo que no deben de hacer. Y eso nos puede pasar a nosotros también, porque somos seres humanos por todo. Porque la palabra no tiene que estar grabada en nuestra mente, sino que tiene que estar grabada en nuestros corazones. También vio la cabeza que sacudían
oyó cómo su compañero de culpabilidad repetía las palabras de reproche, en donde le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entre los que pasaban, oía a muchos que defendían a Jesús. Les oía repetir sus palabras y hablar de sus obras. Penetró de nuevo en su corazón la convicción de que era el Cristo. Volviéndose a su compañero culpable, le dijo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Los ladrones moribundos no tenían ya nada que temer a los hombres, pero uno de ellos sentía la convicción de que había un Dios a quien temer, un futuro que debía hacerle temblar. Y ahora, así como se hallaba, todo manchado por el pecado, se veía a punto de terminar la historia de su vida. Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, gimió, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Yo nunca he estado en paso de muerte, porque la verdad nunca lo he estado, pero yo me imagino que cuando a uno le dicen que tiene una enfermedad terminal o tiene un accidente o tantas cosas que le pueden pasar a uno, es el momento de ponerse a cuentas con Dios, es el momento de volverse al Señor, es el momento de tomar nuestra cruz y seguirlo. Pero hay personas que en los dolores, en el sufrimiento, más bien se les endurece más el corazón. Pues este era el caso de uno de los que iba a ser crucificado juntamente con Cristo. Endureció más su corazón. Nada ponía ya en tela de juicio. No expresaba dudas ni reproches. Al ser condenado por su crimen, el ladrón se había llenado de desesperación, pero ahora brotaban en su mente pensamientos extraños, impregnados de ternura. Recordaba todo lo que había oído decir acerca de Jesús, cómo había perdonado a los enfermos y perdonado el pecado. Había oído las palabras de los que creían en Jesús y le seguían llorando. Había visto y leído el título puesto sobre la cabeza del Salvador. Había oído a los transeúntes repetirlo, algunos con labios temblorosos y afligidos, otros con escarnio y burla. El Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco se fue eslabonando la cadena de la evidencia. En Jesús, magullado, escarnecido y colgado de la cruz, vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz, mientras que su alma desamparada se aferraba a un Salvador moribundo. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí, exclamó, cuando vengas en tu reino. Eso lo encontramos en Lucas 23:42. Lucas 23:42. Y dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso le dijo el ladrón arrepentido a Cristo Jesús. Prestamente llegó la respuesta. El tono era suave y melodioso, y las palabras llenas de amor y compasión y poder. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Durante largas horas de agonía, el vilipendio y el escarnio habían herido los oídos de Jesús. Mientras pendía en la cruz, subía hacia él el ruido de las burlas y de las maldiciones. Con corazón anhelante, había escuchado decir alguna expresión de fe de parte de sus discípulos. Había oído solamente las tristes palabras. Esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y sí, era el que iba a redimirnos a todos. A todos. Él iba a redimirnos. Y en ese momento estaba realizando la obra, pero no como pensamos. Porque siempre
estamos equivocados y siempre pensamos que Dios nos va a ayudar de la manera en que nosotros pensamos. Y Él no piensa como nosotros pensamos. Él piensa como Él piensa y actúa como Él actúa. Y no podemos encasillarlo ni decirle que actúe como nosotros queremos que Él actúe. Cuánto agradecimiento sintió entonces el Salvador por la expresión de fe y amor que oyó de mundo. Mientras los dirigentes judíos le negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad, el pobre ladrón en el umbral de la eternidad llamó a Jesús Señor. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros y después que hubo resucitado de la tumba. Pero mientras pendía moribundo en la cruz del Calvario, nadie le reconoció sino el ladrón arrepentido que se salvó a la 11ª hora. Y en la actualidad, el Señor cuando nos hace milagros, el Señor cuando nos hace favores, pero cuando no hace las cosas como nosotros pensamos y queremos, entonces ya deja de ser Señor. Los que estaban cerca de allí oyeron las palabras del ladrón cuando llamaba a Jesús Señor. El tono del hombre arrepentido llamó su atención. Los que al pie de la cruz habían estado disputándose la ropa de Cristo y echándose suerte sobre sus túnicas, se detuvieron a escuchar y callaron las voces airadas. Con el aliento en suspenso miraron a Cristo y esperaron la respuesta de aquellos labios moribundos. Mientras pronunciaba las palabras de promesa, la oscura nube que parecía rodear la cruz fue atravesada por una luz viva y brillante. El ladrón arrepentido sintió la perfecta paz de la aceptación de Dios. En su humillación, Cristo fue glorificado. El que ante otros ojos parecía vencido, era el vencedor. Fue reconocido como expiador del pecado. Los hombres pueden ejercer poder sobre su cuerpo humano. Pueden herir sus santas sienes con la corona de espinas. Pueden despojarle de su vestidura y disputársela en el reparto. Pero no pueden quitarle el poder de perdonar los pecados. Nadie, absolutamente nadie en este mundo tiene el poder de perdonar los pecados. El único que tiene el poder de perdonar nuestros pecados es Cristo Jesús. Y cualquiera que nos diga que tiene el poder de perdonar nuestros pecados, está mintiendo y está blasfemando. Porque Él es el único que tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Al morir, da testimonio de su propia divinidad para la gloria del Padre. Su oído no se ha agravado al punto de no poder oír, ni se ha cortado su brazo para no poder salvar. Es su derecho real salvar hasta lo sumo a todos los que por Él se allegan a Dios. Ni estando muerto perdió ese derecho, ni estando muerto perdió ese poder. Y lo va a tener por los siglos de los siglos, por toda una eternidad. Él es el único que tiene el derecho de salvar a todos los que en Él creen, a todos los que en Él creen. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Cristo no le prometió al ladrón que estaría en el paraíso ese mismo día, porque él mismo no fue al paraíso ese mismo día. Durmió en la tumba y en la mañana de la resurrección dijo, aún no he subido a mi Padre. Y eso lo podemos encontrar en Juan 20:17, cuando él le dijo a las mujeres, a María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre,
a mi Dios y a vuestro Dios. Eso se lo dijo a María Magdalena cuando llegó a abrazarlo, a tocarlo, a tirársele a los pies. Le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así es que él no le podía prometer que estaría el ladrón con él ese mismo día en el paraíso, porque él no fue al paraíso ese mismo día. No lo fue. Pero en el día de la crucifixión, el día de la derrota y tinieblas aparentes, formuló la promesa. Hoy, mientras moría en la cruz como malhechor, Cristo aseguró al pobre pecador, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? No se sabe. ¿Cuándo iba a estar el ladrón en el paraíso con Cristo Jesús? Pero que era una promesa. Y que si no está y no ha ido o no fue, estará. Porque Dios cumple sus promesas. Dios sabrá cuándo se va a llevar al ladrón al paraíso. Pero no fue el día de la crucifixión. Porque él 3 días estuvo muerto y al tercer día que resucitó, le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. No me toques. Los ladrones crucificados con Jesús estaban uno a cada lado y Jesús en medio. Así se había dispuesto por indicación de los sacerdotes y príncipes. La posición de Cristo entre los ladrones debía indicar que era el mayor criminal de los 3. Así se cumplía el pasaje. Fue contado con los perversos. Fue contado con los perversos. Vamos a leer Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuando derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así es que se cumplió el pasaje, fue contado con los perversos. Pero los sacerdotes no podían ver el pleno significado de su acto. Como Jesús crucificado con los ladrones fue puesto en medio, así la cruz fue puesta en medio de un mundo que yacía en el pecado. Y las palabras de perdón dirigidas al ladrón arrepentido encendieron una luz que brillará hasta los más remotos confines de la tierra. Con asombro, los ángeles contemplaron el amor infinito de Jesús, quien sufriendo la más intensa agonía mental y corporal, pensó solamente en los demás y animó el alma penitente a creer. En su humillación se había dirigido como profeta a las hijas de Jerusalén. Como sacerdote y abogado había intercedido con el Padre para que perdonase a sus homicidas. Y como Salvador amante había perdonado los pecados del ladrón arrepentido. Ahí lo vemos en todas sus funciones. Como sacerdote y abogado, como intercesor y como salvador. Todo eso Él nos los vino a dar, pero los rechazamos. Y yo me cuento entre ellos, porque muchos años rechacé todos los mensajes que me daban. Pero Dios, con su infinita misericordia, siempre quiere salvarlo a uno. Y entre más lleno de pecados y sucios estemos, más amor y compasión siente Él por nosotros. Mientras la mirada de Jesús recorría la multitud que le rodeaba, una figura llamó su atención. Al pie de la cruz estaba su madre, sostenida por el discípulo Juan. Ella no podía permanecer lejos de su hijo. Y Juan, sabiendo que el fin se acercaba,
y había traído de nuevo al lado de la cruz. En el momento de morir, Cristo recordó a su madre y mirando su rostro pesaroso y luego a Juan le dijo, mujer, he aquí a tu hijo. Y luego le dijo a Juan, he aquí a tu madre. Juan comprendió las palabras de Cristo y aceptó el cometido. Llevó a María a su casa y desde esa hora la cuidó tiernamente. Oh Salvador compasivo y amante, en medio del dolor físico y la angustia mental, tuvo un cuidado reflexivo para su madre. ¡Qué ejemplo para todos nosotros! ¿Cuántas madres hay en un estado de abandono en este momento? Tal vez hijos prósperos, tal vez hijos que han salido adelante y ni siquiera se acuerdan de su madre. Y él, un Salvador compasivo, que estaba a punto de morir y de la peor forma posible, y sin embargo no abandonó a su madre. No tenía dinero con qué proveer su comodidad, pero él estaba intronizado en el corazón de Juan y le dio a su madre como un legado precioso. Así le proveyó lo más que necesitaba, la tierna comprensión de quien la amaba porque ella amaba a Jesús. Y al recibirla como un sagrado cometido, Juan recibía una gran bendición. Le recordaba constantemente su amado maestro. Porque yo les digo sinceramente, qué bendición es para un hijo que se ha preocupado desinteresadamente por su papá, por su mamá, hasta el fin. Llenos de bendiciones. La satisfacción del deber cumplido. La satisfacción de que siempre nos acordamos de nuestros padres. El perfecto ejemplo del amor filial de Cristo resplandece con brillo. Siempre vivió a través de la neblina de los siglos. Durante casi 30 años Jesús había ayudado con su trabajo diario a llevar las cargas del hogar. Y ahora, aún en su última agonía, se acordó de proveer para su madre viuda y afligida. El mismo espíritu se verá en todo discípulo de nuestro Señor. Los que siguen a Cristo sentirán que es parte de su religión respetar a sus padres y cuidar de ellos. Los padres y las madres nunca dejarán de recibir cuidado reflexivo y tierna comprensión de parte del corazón donde se alberga el amor hacia Cristo. Un ser humano que de verdad sea un creyente de Cristo va a velar por su papá y su mamá. No para recibir una bendición, no para recibir una herencia, no. Nace del corazón, nace de lo más profundo del corazón, porque ese amor hacia nuestros padres es Cristo Jesús el que lo pone en nuestros corazones. El Señor de Gloria estaba muriendo en rescate por la familia humana. Al entregar su vida a Cristo no fue sostenido por un gozo triunfante. Todo era lobreguez opresiva. No era el temor de la muerte lo que le agobiaba. No era el dolor ni la ignominia de la cruz lo que le causaba la agonía inefable. Cristo era el príncipe de los dolientes, pero su sufrimiento provenía del sentimiento de la malignidad del pecado, del conocimiento de la familiaridad con el mal. El hombre se había vuelto ciego hacia su enormidad. Cristo vio cuán terrible es el dominio del pecado sobre el corazón humano y cuán pocos estarían dispuestos a desligarse de su poder. Sabía que sin la ayuda de Dios la humanidad tendría que perecer y vio a las multitudes perecer, teniendo a su alcance una ayuda abundante. Porque desprecian la luz, desprecian a Cristo. Y como se los dije, durante muchos años lo desprecié.
lo aparté de mi vida. Hasta que llegó el momento en que dije, ya no más. Y no crea que ha sido fácil. No es fácil mantenerse agarrado de Cristo. Él es el único que lo sustenta y lo sostiene a uno. Sobre Cristo como sustituto y garante, nuestra fe fue puesta, y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor, a fin de que pudiésemos redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación al alma el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia, el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación, aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador de que Él se retraía, el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podría comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas la dejaba sentir el dolor físico. Tan grande era el dolor de su corazón de que el Padre había escondido de él su rostro, que no lo podía soportar. Era un dolor increíblemente fuerte lo que podía sentir. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Lo peor que nos puede pasar a nosotros los seres humanos es que el Padre vuelva su rostro de nosotros y no nos quiera ver. Es lo peor que nos puede pasar, porque ahí estamos en manos del enemigo y él no nos quiere. Él lo que quiere es destruirnos, despedazarnos, porque él sabe que destruyéndonos y despedazándonos está haciendo sufrir a Cristo. Y él nos atrae con lisonjas, con mentiras, con engaños, para luego despedazarnos y mostrarnos delante de Cristo ya despedazados, porque esa es la satisfacción que él siente. Con asombro, los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Las huestes del cielo velaron sus rostros para no ver ese terrible espectáculo. La naturaleza inanimada se solidarizó con su autor, insultado y moribundo. El sol se negó a mirar la terrible escena. Sus rayos brillantes iluminaban la tierra al mediodía, cuando de repente parecieron borrarse. Como fúnebre mortaja, una oscuridad completa rodeó la cruz. Fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. Esas tinieblas que eran tan profundas como la medianoche, sin luna ni estrellas, no se debía a ningún eclipse ni a otra causa natural. Era un testimonio milagroso dado por Dios para confirmar la fe de las generaciones ulteriores. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta sin gloria a los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz.
El Padre estaba con su Hijo, sin embargo, su presencia no se reveló. Ni su gloria hubiese fulgurado de la nube, habría quedado si su gloria hubiese fulgurado de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia de su Padre. Pisó solo el lagar y del pueblo no hubo absolutamente nadie con él. En esa densa oscuridad, Dios veló la última agonía humana de su Hijo. Todos los que habían visto a Cristo sufrir estaban convencidos de su divinidad. Ese rostro, una vez contemplado por la humanidad, no sería jamás olvidado. Así como el rostro de Caín expresaba su culpabilidad de homicida, el rostro de Cristo revelaba su inocencia, revelaba serenidad, benevolencia, revelaba la imagen de Dios. Pero sus acusadores no quisieron prestar atención al sello, un sello que venía del cielo. Y durante esas largas horas de agonía, Cristo había sido mirado por la multitud escarnecedora. Ahora le ocultó misericordiosamente el manto de Dios. Por un instante se oscureció todo y no podían ver a Cristo. Porque eso es lo que nos pasa cuando no tenemos a Cristo. Todo es oscuro, todo es tinieblas, todo es caos. Y por un instante sucedió así en la tierra. Un silencio sepulcral parecía haber caído sobre el Calvario. Un terror sin nombre dominaba la muchedumbre que estaba rodeando la cruz. Las maldiciones, los vilipendios quedaron a medio pronunciar. Los hombres, las mujeres y los niños cayeron postrados al suelo. Rayos vívidos fulguraban ocasionalmente de la nube y dejaban ver la cruz y el Redentor crucificado. Sacerdotes, príncipes, escribas, verdugos y toda la turba, todos pensaron que había llegado el tiempo de retribución. Después de un rato, alguien murmuró que Jesús bajaría ahora de la cruz. Algunos intentaron regresar a tientas a la ciudad, golpeándose el pecho y llorando de miedo. A la hora nona, las tinieblas se elevaron de la gente, pero siguieron rodeando al Salvador. Era un símbolo de la agonía y horror que pesaba sobre su corazón. Ningún ojo podía atravesar la lobreguez que rodeaba la cruz y nadie podía penetrar la lobreguez más intensa que rodeaba el alma doliente de Cristo. Los airados rayos parecían lanzados contra él mientras pendía de la cruz. Entonces exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando la lobreguez exterior se exentó en derredor del Salvador, muchas voces exclamaron: la venganza del cielo está sobre él. Son lanzados contra él los rayos de la ira de Dios, porque se declaró hijo de Dios. Y muchos que creían en él oyeron su clamor desesperado. La esperanza los abandonó. Si Dios había abandonado a Jesús, ¿en quién podían confiar sus seguidores? ¿En quién? Si Jesús no estuviera, ¿en quién podríamos confiar? Cuando las tinieblas se alzaron del espíritu oprimido de Cristo, recrudeció su sentido de los sufrimientos físicos y dijo: tengo sed. Uno de los soldados romanos, movido a compasión, al mirar sus labios resecos, colocó una esponja en un tallo de hisopo y sumergiéndola en el vaso de vinagre, se la ofreció a Jesús. Pero los sacerdotes se burlaron de su agonía, y cuando las tinieblas cubrieron la tierra, se habrían llenado de temor, pero al disiparse su terror, volvieron a temer que Jesús se les escapase todavía. Interpretaron más sus palabras: Eloi, Eloi,
lama sabactani. Con amargo desprecio y descaro dijeron, a Elías llama a este, y rechazaron la última oportunidad de aliviar sus sufrimientos. Deja, dijeron, vamos a ver si viene Elías a librarlo. Todavía seguían burlándose. El inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los misterios de amor estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor y todo lo que sufrió. Las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma de ocultarle el rostro de su padre, su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara, por ti consciente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saqué el dominio de la muerte y abrió las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo en la cresta y las espumosas olas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió los ojos a los ciegos y el que devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio de la cruz, y esto es por amor a ti y a mí. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. Y todavía lo despreciamos. Todo este sacrificio todavía lo despreciamos. En silencio, los espectadores miraron el fin de la terrible escena. El sol resplandecía, pero la cruz estaba todavía rodada de tinieblas. Los sacerdotes y príncipes miraban hacia Jerusalén, y he aquí, la nube densa se había sentado sobre la ciudad y las llanuras de Judea. El sol de justicia, la luz del mundo, retiraban sus rayos de Jerusalén, la que una vez fuera la ciudad favorecida. Los fieros rayos de la ira de Dios iban dirigidos contra la ciudad condenada. De repente, la lobreguez se apartó de la cruz y en tonos claros como de trompeta que parecía repercutir por toda la creación, Jesús exclamó, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una luz circulló la cruz y el rostro de Salvador brilló con una gloria como la de la luz del sol. Inclinó entonces la cabeza sobre el pecho y murió. Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado por Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En estas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe confió en aquel a quien había sido siempre un placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Cristo venció. Nunca antes se había presenciado en la tierra una escena tal. La multitud parecía paralizada y con aliento en suspenso miraba al Salvador.
Otra vez descendieron tinieblas sobre la tierra y se oyó un ronco rumor, como un fuerte trueno. Se produjo un violento terremoto que hizo caer a la gente en racimos. Siguió la más frenética confusión y consternación. En las montañas circundantes se partieron rocas que bajaron con fragor a las llanuras. Se abrieron sepulcros y los muertos fueron arrojados de sus tumbas. La creación parecía estremecerse hasta los átomos. Príncipes, soldados, verdugos y el pueblo yacían postrados en el suelo. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino. Habían traído para matarlo el cordero que representaba a Cristo. Ataviados con vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con un cuchillo levantado como Abraham a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Con ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo, como un manto invisible, que dejó expuestos a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. En este lugar había morado la Shekinah. Allí Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Nadie, sino el sumo sacerdote, había alzado jamás el velo que separaba el departamento del resto del templo. Allí entra una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero he aquí, este velo se había desgarrado en dos. Ya no era más sagrado el lugar santísimo, el santuario terrenal. Ya no era más sagrado. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaba la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Era como si una voz viva hubiese hecho a los adoradores: ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. Heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Por su propia sangre, Él entra una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Ese fue el sacrificio que Él hizo por nosotros. Vamos a leer Hebreos 10, del 7 al 9. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahí está intercediendo como nuestros abogados por usted y por mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea quitado el tiempo de gracia. Y ya no va a salir como abogado, sino que va a salir como un juez a juzgar la tierra y a juzgarnos a todos. Esperemos y confiemos que Él borra los pecados que hemos cometido, que borra todas nuestras iniquidades, para que como el ladrón podamos, aunque sea la hora undécima, ser salvos. Porque todo este sacrificio lo hizo por usted y por mí, por todos nosotros.
todos, absolutamente todos. No hagamos que el sacrificio de Cristo sea en vano. Sigámosla. No es fácil seguirlo, pero tampoco es imposible. Y esto fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario, cuando Él murió por toda la humanidad, pudiendo habernos despedazado a todas las huestes celestiales, venían en ese momento a hacer justicia por su Señor. Y sin embargo, Él les dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hasta ahí fue tan grande el amor, que aún muriendo por usted, por mí, por nuestra culpa, murió. Y sin embargo, Él le pidió al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es el tema que les traía para hoy. Los espero ver la próxima semana, si Dios lo permite. Es un placer para mí estar con ustedes y dar este tema, que es un tema, no existe un tema tan grande como este. No existe. Y espero que lo disfruten tanto como yo lo he disfrutado, que lo aprecien tanto, que lo sientan en su corazón y que puedan pedirle perdón a Dios por todas las iniquidades, porque las cometemos día con día, minuto a minuto, segundo a segundo, y que Él pueda llevarnos a un camino de perfección que solo Él nos puede guiar. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Bendiciones para todos, un abrazo bien fuerte, que Dios los bendiga, que tengan un feliz fin de semana y un principio de semana mejor. Nos vemos.